Hola, un saludo desde La Habana. Les habla Joanny Sánchez, cubana, periodista, ciudadana, y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar. Llega a su final la semana informativa en este programa. Sí, estoy viviendo un viernes soleado, pero después de una madrugada con bastante viento aquí en la capital cubana. Se supone que en las próximas horas se va a deteriorar aún más el clima y yo tengo un café servido, al menos esta vez tengo algo de electricidad, y digo algo porque la expectativa de que la corten ya nos resta parte del disfrute cuando tenemos corriente. Estoy aquí con el café servido, los deseos de comentarles lo ocurrido o por ocurrir en este 22 de marzo de 2024 y muchísimos deseos también de sumergirme junto a ustedes en esa Cuba profunda que nos espera. Así que voy con este primer sorbito mañanero y sin azúcar. El pasado 17 de marzo, cuando las protestas populares sacudieron varios puntos de la geografía cubana, hubo una imagen y una frase que se quedó bien grabada en los ojos, en la retina y en la mente de todos los que vimos aquellos videos que iban saliendo de Santiago de Cuba, de la zona de Bayamo, también del poblado del Cobre en territorio santiaguero, y era cuando los manifestantes coreaban "no más muela", muela como sinónimo de palabrería vacía, de promesas que no se cumplen, de consignas que no nos llevan a ninguna parte y que no sirven para llenar el plato ni el bolsillo. Bueno, pues esa consigna la coreaban justamente cuando unos funcionarios de Santiago de Cuba se subieron al techo de uno de los inmuebles que es sede del Partido Comunista en esa ciudad, y allí intentaron hablar, convencer a la gente de que se aplacara, se retirara hacia sus casas, hacer vaticinios de mejoría, y la gente gritaba "no más muela, no más muela". Bueno, pues parece ser que esa escena que todos vimos, Miguel Díaz-Canel no la vio. Tiene que ser así, señoras y señores, porque ahora se le ha ocurrido, en medio de la crisis, del malestar y el enfado popular y social que se acumula en este país, inaugurar un nuevo programa de propaganda con el título "Desde la Presidencia". Esto no es otra cosa, señoras y señores, que un remedo de la aló presidente que en sus días tuvo el ya fallecido presidente venezolano Hugo Chávez. O sea, es un remedio tardío que llega ya absolutamente fuera de tiempo para este tipo de programas y que además dura más de una hora. Así que siéntese con calma, que la muela es mucha. ¿A qué se dedica este primer capítulo de Desde la Presidencia? Bueno, pues está el ministro de Energía y Minas, también Miguel Díaz-Canel, y una periodista que se dedica a hacerle la pala, como decimos en buen cubano, al poder, o sea, a hacer preguntas cómodas, a rellenar lo que el entrevistado no dice y a no ponerlo nunca en una situación incómoda. Eso es básicamente este primer capítulo de Desde la Presidencia. No los invito a verlo porque perderían muchísimo tiempo en pura muela, palabras vacías, vacuidades que no llegan a ninguna parte. Pero sí les voy a hacer un señalamiento, que hay un momento en que Díaz-Canel, cuando es cuestionado levemente y tibiamente por la periodista, pues asegura que en Cuba tenemos incluso una democracia que es mucho mejor y más democrática, valga la redundancia. Esto es lo que él dice, porque además el pobre tiene una expresión oral muy lamentable, muy apocada, muy mediocre, muy pegada con saliva de frase que va uniendo sin ton ni son y sin razón, y entonces asegura que es más democrática la democracia cubana que la de otros países que critican la situación de falta de derechos aquí dentro, y específicamente de Estados Unidos. Miren ustedes, el hombre que no fue elegido en las urnas por los cubanos y se sentó en la silla presidencial asegura que no, que nuestra democracia sí que es democrática. Además asegura que pues todo esto de las protestas del 17M, como se ha dado en llamar ya,
a las manifestaciones del pasado domingo, pues fue asusado, creado desde fuera y que lo que buscaba parte de esos asusadores era el derrocamiento del régimen y voltear a la población contra los líderes políticos y partidistas. Intentaron decir en este programa que puede ser que haya una mejoría energética. ¿Quién les va a creer? Lo han dicho tantas otras veces, pero lo cierto es que ahí está este primer capítulo de un remedio bastante tardío y mediocre de aló presidente. Ni siquiera tiene la soltura de un Hugo Chávez, que también era un gran hipnotizador y engatusador de pueblos, pero pues tenía, digamos, su pequeño carisma frente a las cámaras. Ni siquiera eso. Un pueblo sin archivos es un pueblo sin memoria. En esa papelería donde se guarda desde actas de nacimiento hasta descripciones de ciertas propiedades, pues está parte de las raíces, la memoria cultural, la memoria económica, la memoria humana de una población, de una identidad y de una nación. Lamentablemente, en el caso cubano, los archivos están despedazándose poco a poco, no solamente por las inclemencias del tiempo, la humedad, la falta de recursos, las polillas, sino también la desidia y la falta de inversiones en estos espacios tan importantes, tan importantes. Ahora mismo se está poniendo a prueba el estado de los archivos cubanos con la sobresaturación que ha generado la solicitud de miles y miles de nacionales de esta isla de certificaciones de nacimiento, divorcio, matrimonio, inscripciones que necesitan para poder procesar su posible nacionalidad española. Ya saben que España ha pues implementado una normativa, una legislación que permite la solicitud para los nietos de españoles de esta parte del mundo, pues de tramitar su ciudadanía. Así, muchísimos de mis compatriotas, miles y miles, se han hecho cubañoles y una buena parte de ellos ha terminado por emigrar a la península. Otros están aquí atrapados porque no encuentran el dichoso papel que les falta en los depauperados archivos de la isla. En la ciudad de Trinidad, esto es una de las villas primigenias y principales de este país, bueno, pues el archivo histórico de esa ciudad está destrozado hasta el punto de que la mayoría de los solicitantes de algún tipo de papelería allí supuestamente resguardada se están topando con demoras, que no aparece el papel, que les dan largas y finalmente les dicen, bueno, eso se deterioró, se lo comieron las polillas o en el peor de los casos se lo robaron, porque se roban pacas y pacas de papeles para entre col y col encontrar alguna lechuga valiosa que quizás vender en el mercado negro de los documentos y de todas estas reliquias del pasado cubano. Así lo han tenido que confirmar incluso los empleados del archivo de la ciudad de Trinidad en una entrevista que les hicieron en la prensa local. Han tenido que decir que, bueno, pues allí está cada vez más difícil trabajar, que hay un pésimo estado del registro, que se ven frustrados muchas veces cuando llega alguien con una solicitud que sabe que no van a poder complacer y mientras tanto saben que cientos, miles de vidas en pausa a la espera de que aparezca la dichosa certificación de nacimiento para poder tramitar la nacionalidad española y salir de aquí. Aunque a veces pareciera que la industria tabacalera cubana es la única que da buenas noticias y de economía, exportación e ingresos se habla, lo cierto es que tampoco es un sector que vaya sobre rieles de cristal. Así lo ha tenido que confesar la propia prensa oficial en cuanto a la siembra y recogida de tabaco en la provincia de Santi Espíritu. ¿Sí? Allí, en territorio espirituano, la actual campaña de siembra de tabaco, y este es el segundo territorio de mayor producción en el país, o sea, no es poca cosa Santi Espíritu en cuanto a resultados tabacaleros. Bueno, pues allí apenas se cumplió el 49% de la siembra, o sea, menos de la mitad del plan ha logrado sembrarse en los campos espirituanos para después poder cosechar tabaco. Según las autoridades, pues la razón de estos bajísimos números se debe fundamentalmente a la falta de insumos, también a
la pérdida del poder adquisitivo de muchos campesinos que no pueden enfrentar la compra de determinados productos absolutamente necesarios para esta siembra. El tabaco, todo el que ha trabajado en el tabaco, a mí me tocó cuando era estudiante en el preuniversitario en el campo, sabe que es un cultivo muy difícil que lleva muchísima atención y recursos, y en el caso de Santi Espíritu se cosechan las dos modalidades, la modalidad tapada y la modalidad al sol, tabaco al sol. Entonces hay un paupérrimo desempeño debido, reitero, a que no tienen fertilizantes, plaguicidas y otros recursos absolutamente necesarios cuando de atender una vega se trata. Así que no, el tabaco no da siempre buenas noticias, ni siquiera el tabaco. 4 grandes mujeres de la actuación cubana se subirán a partir del próximo 23 de marzo a un escenario en la ciudad de Miami, Florida, Estados Unidos. Se trata de gente que no necesita presentación alguna, intérpretes de gran talla, como es el caso de Susana Pérez, Idela Bravo, Beatriz Valdés y Verónica López. Se reúnen en una comedia, en una comedia bajo el título Enemigas Íntimas, que se presentará, reitero, en esa ciudad, la capital del exilio cubano, bajo la dirección de Yusnel Suárez y con el libreto del argentino Sergio Marcos. Se trata, señoras y señores, de una pieza teatral que recoge el encuentro entre 4 grandes amigas de toda la vida, que se convertirá esa reunión en una verdadera montaña rusa de emociones cuando empiezan a contarse increíbles secretos. Los detalles de esta obra de teatro, Enemigas Íntimas, los pueden encontrar en la cartelera del diario digital 14:30. Y así despido no solamente el podcast de este viernes, sino toda la semana informativa en este programa. A los que viven en el occidente cubano, mucho cuidado, porque esta noche y esta madrugada se esperan tormentas eléctricas, ráfagas fuertes aquí en La Habana, Pinar del Río y también otras partes de la región occidental. Y ahora sí, digo adiós hasta el próximo lunes y espero reencontrarlos en este programa junto a un cafecito informativo y muchos temas de la realidad cubana. Muchas gracias. Por hoy es todo. Te espero el lunes a la misma hora. Síguenos en 14medio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp. No olvides, claro está, compartir nuestro cafecito informativo con tus amigos. Muchas gracias.